Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la Palabra de Dios y en esta oportunidad, recuerde usted, estamos hablando del libro de Isaías, un libro extraordinario, maravilloso, que usted no puede dejar de leer y de estudiar. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Habíamos visto ayer la consecuencia en una profecía que realmente se había cumplido y datos tan precisos como 2 años, casi se los dice con fecha y hora, ¿no es cierto? Pero este rey seguía testarudo. Ahora en Isaías 7:17 en adelante hay unas consecuencias previstas de las que vamos a conversar hoy día. ¿Sucedió o no sucedió con Acaz lo que quería decir? ¿Cómo estaba la tierra en esa oportunidad? ¿Qué le parece, pastor? Bueno, aquí en primer lugar quiero destacar que en la Biblia se nos enseña a pensar entre causa y efecto, ¿ya? Este efecto ya había sido previsto. Es decir, nosotros incluso en el lenguaje cotidiano decimos, mira, si tú siembras vientos, vas a cosechar tempestades, ¿ya? O en la calle se dice, lo que uno siembra va a cosechar. Entonces aquí, del verso 17 al 25, están la narración de las consecuencias que ya se sabía vendrían, ¿ya? Así que, de cualquier manera, lo que debemos pensar que le sucedió a Acaz, porque estamos aprendiendo de los errores de Acaz, ¿ya? En el fondo esta semana es eso, ¿ya? Y debiéramos leer la Biblia para saber de que hay caracteres muy semejantes a los nuestros, además que siempre el amor, el egoísmo, el odio, la envidia, todos esos sentimientos y emociones humanas de ayer son los mismos de hoy. Y esta era gente que tenía las mismas tendencias y problemas que nosotros tenemos en el siglo XXI, y debiéramos aprender no solo de sus virtudes, sino de sus errores. Acaz, desgraciadamente, tiene una secuela de defectos, pero uno puede aprender. Salomón, también el hombre más sabio, cometió tantas cosas que él llama vanidades en el libro Eclesiastés y que nos recomienda que no lo imitemos. De manera que la Biblia no maquilla a los personajes, los presenta tal como son, y son variables, cambiables, tienen éxito, fracaso, etcétera. Pero el que no cambia en su actitud para con nosotros es Dios. Por lo tanto, en ese contexto hay que entender, ¿no es cierto?, un hombre que tenía más miedo que fe, una fórmula que no es buena, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera Dios va a aniquilar a Siria y a Israel, ¿no es cierto?, que eran en este momento enemigos de Judá. Esa es una buena noticia, pero lo malo era que Asiria, el amigo de Acaz, ¿no?, finalmente vendría y los tomaría a todos, ¿no es cierto? Así que pienso que hay que saber distinguir, no siempre es fácil, quién es amigo y quién es nuestro adversario en la vida, ¿no? Mira, fíjate que Isaías 7:17 dice la condición en que ellos quedarían y habla tan claro. Ahora, tú mencionabas algo que me parece muy importante. Yo creo que esto hay que aplicarlo a nuestra vida. Y mientras yo repasaba esto y ahora mientras conversaba, me viene fuertemente Mateo 24, las advertencias que Dios hizo a los discípulos y que son para nosotros. Claro. Entonces uno revisando esto podría decir, bueno, Acaz fue porfiado, desechó a Dios, no obedeció teniendo tanta indicación. Y tú mencionabas un asunto bien importante, la cantidad de profetas que hubo para cada rey, o sea, Claro. Consejos le sobraron a los reyes, pero aún así mantuvieron una posición terca. Y uno cuando mira la posición hoy día de nosotros, ante tanta advertencia, pareciera que estamos siguiendo ese mismo ejemplo y no el ejemplo de la obediencia. Y dice acá, dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, ¿qué dice que va a venir? Días
cuales nunca vinieron sobre el día que Efraín apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y luego el 18 habla, dice, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y detalla un asuntito bien importante en el versículo 19, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en los zarzales y en todas las matas. Si uno lo lee por primera vez, como que se pierde, ¿eh? ¿De qué está hablando? ¿De mosca, de desierto? Pero está clarísimo aquí, clarísimo, ¿cierto? El mensaje de Dios era que Él se encargaría de destruir los reinos de Israel. Sí, una manera de traernos a la humildad a los seres humanos son catástrofes, ¿no es cierto?, en los campos. Recuerda que esa economía era mayormente ganadera y agraria, y si hay falta de agua, no llueve y no hay fertilidad en los campos y el ganado, no hay economía. Entonces Dios toca esas partes sensibles para que, en función de que su pueblo se humille, se aprenda, ponga las cosas primeras en primer lugar, que tienen un Padre en los cielos que puede proveer mantequilla y miel aún en tiempos de escasez, ¿ya? O que puede proveer aún maná en el desierto, pan del cielo. Pero si ellos solamente confían en la obra de sus manos y solamente creen lo que sus sentidos ven o sienten, si esa es su fe, entonces van a ir de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Así que nota tú la comparación entre mosca y abeja. Asiria es comparada con una abeja, mucho más potente. La mosca, bueno, algunas veces dicen, tiene una sobrevida no más grande que una mosca en julio. Me refiero a julio, el invierno nuestro, ¿no es cierto? Cuando desaparecen. Las moscas viven un corto periodo, pero la abeja es tan importante, tan reproductiva, tan trabajólica, pero sigue siendo una vida colectiva. A mí no me gustaría vivir en un panal, ¿ya? Esa es una vida de trabajo ardua, es una vida colectiva, pero no es una vida en comunidad. Los seres humanos, el Señor ha dispuesto a que vivamos en comunidad, en armonía, pero no meramente colectivamente. ¿Ya? Así que todas estas comparaciones con el mundo natural, la gente las podía entender fácilmente, así que aquí no hay, el asunto que Dios quiere es que tengan ellos visibilidad moral, porque como tú dijiste, Dios les envió información, les envió profetas, les envió toda una serie de comparaciones y mensajes. No era visibilidad intelectual, ellos sabían, pero eran porfiados, eran moralmente enfermos, espiritualmente enfermos, y es aquí entonces donde Dios los quiere sanar. Fíjate que Acaz no solo desobedeció aliándose con Asiria, sino que adoró a los dioses de Siria, creyendo que estos eran los que los podían salvar cuando Dios era el que le estaba dando la mano extendida. Claro. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, vamos a continuar mañana. Bendiciones.